Con las elecciones en los Estados Unidos a la vuelta de la esquina, no sería mala idea revisar qué sectores y acciones en específico lo han hecho muy bien si gana el Partido Republicano o Demócrata. Para este video vamos a seleccionar al candidato que se ve más fuerte para estas elecciones, un viejo conocido en Washington, Donald Trump. Hasta el momento, según algunas encuestas, la carrera por la Casa Blanca se encuentra en un empate técnico desde la entrada en escena de la vicepresidenta Kamala Harris. Empezaremos con los tres sectores que se verán más beneficiados de ganar Trump y brindaremos algunas de las acciones más relevantes en dichos sectores. Un punto clave que debes saber es que si bien el ganador real de las elecciones no tiene un impacto directo en el mercado de valores, las políticas de esa persona pueden beneficiar o perjudicar ciertos sectores e industrias. Arranquemos de una vez con el primer sector, y este es el de defensa. A lo largo de los años, el consenso ha sido que las acciones de defensa se benefician de las administraciones republicanas. Trump es especialmente agresivo en lo que respecta a la defensa de los intereses estadounidenses. El expresidente no está dispuesto a seguir brindando apoyo militar a los miembros de la OTAN que no gasten el 2% de su Producto Interno Bruto como lo exige la alianza, lo que obligaría prácticamente a estos países a comprar más equipo militar. Además, con la escalada de tensiones que se da en el Medio Oriente, sabemos que será requerido aún más armamento de defensa por los diferentes países y no solo los de la OTAN. Una acción clave en este sector es Lockheed Martin, la cual a la fecha de grabar este video tiene un precio de unos $605. La empresa ha tenido un excelente comportamiento en bolsa, subiendo en lo que va del año un 32%. En el gráfico, Lockheed Martin venía en un canal alcista, el cual rompió con fuerza en agosto de este año. Si fuera a entrar en una posición, la buscaría cerca de los $496 para la primera entrada y a los 460 la segunda. Recuerda el disclaimer, siempre debes hacer tu propio análisis. El MACD aún se encuentra alcista y el RSI en terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Lockheed Martin tiene un fair value de unos $499. En otras métricas, la empresa tiene un PER de 21,96, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 20,31. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 18,11. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Lockheed Martin desde el 2009 viene reduciendo el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Lockheed Martin una calificación de compra con un precio objetivo de 580,57. Además, la compañía paga un dividendo de unos 13,20, los cuales los lleva pagando e incrementando por más de 21 años. Otras opciones en este sector muy interesantes que puedes revisar son Palantir, GE Aerospace, RTX Core y General Dynamics, todas excelentes compañías con negocios sólidos, listas para agregarlas a nuestro seguimiento. Si llevas alguna en tu portafolio, déjame saberlo en los comentarios para ver cómo te ha ido con esa rentabilidad. Como sé que te está gustando este video, no olvides darle al botón de suscribirte y regalarnos un like. Pasemos con el segundo sector, y este es el energético, principalmente las relacionadas al crudo y gas. Para nadie es un secreto que Trump siempre ha estado en contra de implementar mayores regulaciones a este segmento, por lo cual se espera que esto pueda beneficiar a estas empresas. Si es elegido Trump, se espera que elimine la prohibición de Biden a los nuevos proyectos de gas natural licuado que ahora están siendo impugnados en los tribunales. Esa prohibición fue vista por muchos en la industria como una política temporal, con motivaciones políticas, destinadas a apaciguar a los votantes más jóvenes y a otras personas preocupadas por los problemas climáticos y ambientales. Una empresa a la cual esto le caería muy bien es un líder del sector, ExxonMobil. Resulta que en los negocios de fracturación hidráulica de Exxon se realizan perforaciones en la cuenca de los Apalaches, en Pensilvania y en Virginia Occidental. Además, Exxon tiene un crecimiento visible en upstream y se encuentra incorporando capacidades en downstream, crecientes inversiones en las transacciones hacia bajas emisiones de carbono y reducción de costos.
lo que le va a permitir a la compañía previsiblemente seguir generando valor para los accionistas. Antes de pasar con los datos de Exxon, quiero que sepas que el sector que sigue a continuación creció más de un 30% durante el periodo en el que Trump fue presidente. Exxon en lo que va del año lleva una subida del 21%. En el gráfico, Exxon venía en un canal lateral, el cual rompió con fuerza a finales de septiembre. Si fuera a entrar en una posición, la buscaría cerca de los $109 para la primera entrada y a los 96 la segunda. Recuerda el disclaimer, siempre debes hacer tu propio análisis. El MACD aún se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Exxon tiene un fair value de unos $135 por acción. En otras métricas, Exxon tiene un PER de 14,93, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 12,41. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 11,29. Los ingresos y los beneficios han fluctuado. Actualmente los analistas le dan a Exxon una calificación de compra con un precio objetivo de 137,13. Además, la compañía paga un dividendo de unos 3,80, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 25 años. Aquí tienes otras empresas fuertes de este sector, que al igual que Exxon se pueden ver muy beneficiadas. Chevron, ConocoPhillips, Phillips 66, Valero Energy, entre otras. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Link en la descripción. Pasemos con el siguiente sector, y este es el financiero. Durante la administración anterior de Trump, el expresidente fue relativamente bueno con la industria bancaria, favoreciendo la desregularización y una actitud de no intervención en la supervisión de las instituciones financieras. Mientras estaba en el cargo, Trump deshizo la norma de promoción afirmativa de vivienda justa y aprobó la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, eximiendo a docenas de bancos estadounidenses por debajo de un umbral de activos de 250.000 millones de las regulaciones bancarias de la ley Dodd-Frank. Recordemos que esta ley fue implementada luego de la crisis bancaria del 2007 y 2009. Tanto es este supuesto apoyo por parte de los bancos a Donald Trump que la semana pasada corrió el rumor en las redes sociales que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, apoyaba la candidatura de Trump, lo que rápidamente salieron a desmentir los portavoces de Dimon, indicando que este no apoyaba a ningún candidato a la presidencia. Ahora pasemos con la acción que se puede ver beneficiada de estas políticas, y es el mayor banco de inversión por activos de los Estados Unidos, JP Morgan Chase. En el último año el banco ha tenido una muy buena subida de un 45%. JP Morgan se encuentra entre los favoritos de Wall Street, dado su mejor perfil de crecimiento crediticio, su sólida franquicia de tarjetas de créditos y las ganancias esperadas de participación de mercados en su negocio de mercados de capitales. En el gráfico, JP Morgan se encuentra en un canal alcista. Si fuera a entrar en una posición, la buscaría cerca de los $199 para la primera entrada y a los 164 la segunda. Recuerda el disclaimer, el MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, JP Morgan tiene un fair value de unos $178 por acción. En otras métricas, JP Morgan tiene un PER de 11,77, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 12,40. JP Morgan desde el 2011 viene reduciendo el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a JP Morgan una calificación de compra con un precio objetivo de 225,64. Además, la compañía paga un dividendo de unos $5, los cuales los lleva pagando e incrementando por más de 10 años. La próxima semana te vamos a traer el video con los sectores de Kamala Harris, así que no te puedes perder ese video. Como sé que estás buscando opciones para invertir en small caps, te dejo el último video que hicimos revelando 2 ETFs que invierten directamente en empresas pequeñas. Míralo en la parte de arriba.